Eh, Muy buenos días. En el día de hoy estamos aquí con presencia del licenciado Robinson Bautista para hacer una entrevista relacionado a lo que es la delincuencia en cuanto a la corrupción administrativa, un problema social que afecta grandemente a la sociedad dominicana en el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo está usted, licenciado Robinson? Gracias por invitarme. Es un honor, un privilegio poder participar con usted. Comentar este tema que tanto a nivel nacional como mundial afecta a las economías de las naciones. Correcto, correcto. Ok, licenciado Robinson, eh, agradecemos que se haya tomado el tiempo para hablar con nosotros sobre un tema tan relevante como la corrupción administrativa. Eh, Comencemos con una definición básica para nuestros oyentes. ¿Qué entiende usted por corrupción administrativa? Mira, Tomás, la corrupción administrativa es el desfalco de los fondos del Estado. Es cuando un funcionario sustrae los fondos para usarlos de manera ilícita y enriquecerse, tanto él como sus semejantes, su familia. Eso es corrupción administrativa. Muy bien, entonces, licenciado Robinson, ¿cuáles considera que son algunas de las principales causas de la corrupción administrativa en la actualidad? Mira, hay muchas. Tanto, por ejemplo, en los diferentes gobiernos que tiene la República Dominicana, los funcionarios públicos se dan fondos, utilizan el dinero del Estado, el patrimonio, el dinero público para montar empresas, tipo de negocios. Esos fondos los traen y lo comparten con el patrimonio que es del Estado. Esas inversiones que deben ser del Estado son sustraídas por los funcionarios públicos y se invierten en diferentes empresas de ellos personales. ¿No? Y la impunidad que hay porque son funcionarios. Exactamente. Entonces el Estado, hay un aparato judicial que protege a estos funcionarios. Porque, si bien es cierto, se llaman algunos expedientes, pero se quedan en el aire porque no son sancionados estos funcionarios, que solamente lo destituyen de su cargo, pero no hay una sanción penal por la extracción de sus bienes ni la devolución de los mismos. Y es lo correcto que debe hacerse. Exactamente. Es interesante que mencionó la cultura de la impunidad. ¿Qué consecuencias se derivan de la corrupción administrativa tanto a nivel institucional como a nivel de la sociedad? Mira, es lamentable que la corrupción administrativa está arropando otro país. Hay un tráfico de influencias grandemente. La corrupción administrativa destruye las instituciones del Estado. Eh, Les roban el dinero público a nuestro pueblo. Todo lo que nosotros pagamos de los impuestos que deben ser invertidos en obras sociales por la corrupción administrativa no se pueden hacer. ¿Me explico, Tomás? ¿Qué sucede? Por ejemplo, a veces tenemos un hospital que no está terminado porque no hay fondos de presupuesto. Pero hay un funcionario que se roba 100 millones de pesos en una obra de Estado. ¿Y dónde va a parar eso? ¿Cuál es la sanción que se le da a ese funcionario? Tenemos múltiples casos de corrupción administrativa. Sin embargo, tenemos unos cuantos políticos ahora presos. Pero tú sabes que es una persecución política en esta banda. Cierto, cierto, ¿no? Y que en realidad esos 100 millones, un ejemplo, que ese funcionario público se roba del erario público, puede servir para caminos vecinales, medicina, mejor sistema educativo. Exactamente, es muy cierto. Entonces, otra pregunta, licenciado. ¿Cuál considera usted que es el papel de la sociedad y de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción? Mira, el ciudadano debe siempre estar pendiente de todo lo que son los rendimientos de cuenta de cada funcionario. Hay que hacer diferentes auditorías a cada funcionario. Un funcionario que se considere leal con su ejercicio funcional debe hacer una exhaustiva investigación de los que manejan los fondos, de las personas que están bajo su cartera. ¿Me explico? Si tú no manejas una actividad presidencia y tú manejas fondos, tú debes hacer una rendición de cuentas. Debes auditar cada departamento que tú manejes como funcionario público. Eso también muestra de que tú tienes buenas intenciones con el dinero del Estado y con el contribuyente pagamos. Eso es lo que un funcionario debe hacer, auditarse, darle seguimiento a las cosas. Si entiende que hay un empleado que está bajo su mando y cometió parte, que sea el mismo que los reporte. En la actualidad, licenciado, ¿cuáles son los códigos procesales, los códigos penales que castigan esos actos delictivos? Bueno, hay una ley que maneja lo que son el Estado con la ley de funcionario público, la 5302. También tenemos el Código Procesal Penal que establece que un funcionario público que se trae fondos debe ser omitido ante los organismos correspondientes. En virtud de eso, el Estado
debe garantizar a través del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República que este funcionario que sustrae fondos se le da un seguimiento, primero, destituyendo de sus funciones, inhabilitando. Segundo, si las pruebas pertinentes son correspondientes, debe ser sometido ante la justicia y pagar por lo que debe. También debe hacerse un decomiso de sus bienes que él no logre probar que son de él. Mira qué pasa, a veces sancionan al funcionario que de su pago, pero ¿qué pasa, Tomás? El patrimonio del Estado se pierde. No hay una sanción ni le ecuaciona sus límites efectivos y lo dejan frente. O sea que para eso es lo que se está llevando a cabo una legislatura para la ley de extinción de dominio. Ok, para concluir, licenciado Robinson, ¿qué medida o enfoque cree que son más efectivos para combatir la corrupción administrativa y sus causas subyacentes? Bueno, Subyacentes. yo creo que las medidas que deben tomarse es lo que dije, siempre cada funcionario de cada cartera se le debe hacer una auditoría, eso es muy importante. Los funcionarios que manejan presupuesto hay que auditarlos periódicamente, ver también sus estados de cuenta, lo que ellos manejan, porque mira qué pasa, declaran por ejemplo un funcionario que declara a ti en 4 años que tiene 2 millones de pesos en el banco, por ejemplo, en una casa. Cuando termina la legislatura, ese señor sale con 20 millones de pesos. Si tú calculas lo que ese funcionario puede percibir en el Estado en esos 4 años, no da dinero. Y es un funcionario que no te prueba que es una situación, no pasa nada. Por eso tal vez ahora ha creado como consecuencia que el funcionario que usted la vulnera las propiedades del Estado, va a ser sancionado, se le va a traer ese dinero. Esas propiedades son parte del Estado, deben ser invertidas en nombre de la sociedad del Estado. Se le quitan ese tipo de cosas. Es cierto. Entonces, o sea, podríamos decir que el impacto social en la corrupción administrativa es mayor que cuando un ciudadano común, un delincuente común atraca a una persona en la calle. El impacto del administrador público es más grande que el impacto que cuando un ciudadano común atraca a una persona en la calle. Puede ser bueno, porque mire, ese funcionario fue elegido por las autoridades, por el voto que nosotros ejercemos en algunas instituciones. Y se supone que un diputado, un senador, un legislador, que debe tener políticas de orden social para representar a nuestro país, a nuestros ciudadanos. Un funcionario público, como lo dice, no de cuello de corbata, se dice, de ciudad privada. Pero que eso sí, no más con ese tipo de cosas. Un funcionario público debe respetar su investidura, debe manejar esos fondos con más transparencia. Es más vulgar que un ladrón común que le roba a un ciudadano en la calle, el político que se presta para hacer malversar los campos del Estado, la economía en nuestro país. Muy interesante. Muchas gracias, porque de verdad que su conocimiento nos han demostrado cuáles son los pasos a seguir para tales situaciones. Es un mal que abarca enormemente, una clase enorme, una cantidad enorme de sectores vulnerables de nuestro país. Muchas gracias, licenciado Bautista, por compartir sus valiosas perspectivas sobre este tema tan importante. Sus sugerencias, sus experiencias, sus conocimientos son de gran valor y nos han otorgado un conocimiento más profundo sobre cuáles son las medidas a tomar y los códigos procesales y penales que castigan ese mal social que tanto daña a nuestra sociedad aquí. Muchas gracias y tengan una feliz Darte las gracias por invitarnos, estamos desde lado a tu disposición para que nos entiendan y asesoramos. Acabo de concluir con el licenciado Rodolfo Bautista sobre una entrevista de la delincuencia a nivel administrativo. La delincuencia administrativa es una delincuencia que causa un impacto mayor que la delincuencia común, la corrupción administrativa. Quien les habla, Tomás Rafael Sosa Rodríguez, matrícula 106-83147, en la sesión W08 de Ciencias Sociales. A mi opinión personal, la corrupción administrativa ha venido dañando nuestra sociedad porque es una cuestión de cultura. Los funcionarios lo que quieren es alcanzar el poder para luego enriquecer su bolsillo, llenar su bolsillo
olvidándose del rol que tienen que desempeñar, que es velar porque esos recursos del Estado lleguen a las clases vulnerables, a donde se necesitan para crear mejores programas educativos, mejores programas de alimenticios, caminos vecinales y entre otras cosas. Muchas gracias y que pasen todo un feliz resto del día. Muy buenas tardes.